¿Quién en nuestro país no conoce a Julio Scherer García? Es uno de los más prestigiados periodistas de investigación, un cronista excelente, ha tenido varias publicaciones, ha sido fundador concretamente de la revista Proceso, de algún periódico, y sus libros son numerosos y vaya que son esperados por aquellos que saben de los temas que trata Julio Scherer García. También en la revista Proceso del pasado domingo 4 de abril, la portada llamó la atención de todo mundo. Y es que el longevo periodista había logrado una entrevista nada más y nada menos que con Ismael El Mayo Zambada. Una vez que se acudió al contenido de esta crónica, muy bien armada por cierto, pues empezó a flotar una pregunta en el ambiente. ¿Cuál fue el para qué? El problema ético. ¿Cuál es el para qué de este encuentro insólito entre un periodista de tal trayectoria y uno de los capos del cártel de Sinaloa? Algunos, incluso como Raimundo Riva Palacio, criticaron este hecho y dijeron, si hubiera sido mi caso, yo habría hecho una denuncia. Julio Scherer García no la hizo. Por eso es que, a través de este siguiente trabajo, el encuentro insólito entre Julio Scherer y El Mayo Zambada, pues vamos a visualizar de una manera más amplia el para qué de un evento claro, inusitado, como este. Vamos pues con el siguiente trabajo. La portada de la revista Proceso, del mayor periodista mexicano, Julio Scherer, director de la revista y fundador, con El Mayo Zambada, Ismael El Mayo Zambada, el gran jefe del narco en México, en realidad el estratega del Chapo Guzmán. Fue tomada hace un par de semanas, probablemente en Durango, pero nadie sabe muy bien. Pero la prueba de la falta de control es que el primer periodista de México puede sentarse a platicar y almorzar con el primer narcotraficante de México tranquilamente en algún lugar de la Sierra Madre Occidental. Si el diablo me ofrece una entrevista, voy a los infiernos. Esta es la convicción de Julio Scherer García, uno de los periodistas de reconocida trayectoria en el país. La noticia está donde sucede. Podría ser la defensa obvia de los motivos del que escruta en los hechos de cada día. Pero luego la pregunta viene, obvia también. ¿Para qué? Algunos dicen que no debió haberlo hecho don Julio Scherer. El gran dilema de siempre con algunos temas es si uno entrevista o no entrevista a aquellos que andan fuera de lo que se llama el orden o lo que se llama el Estado de Derecho. Yo le diría, entrevistar o no al Mayo Zambada. A mí me lo ponen enfrente y yo corro, díganme a dónde voy. Así que don Julio Scherer lo único que hizo fue seguir su olfato y su gestión y su vida como periodista. El domingo 4 de abril, el número 1744 de la revista Proceso anunció en su portada: Julio Scherer, en la guarida del Mayo Zambada, crónica de un encuentro inédito. Ese fue el hecho, la noticia, la cita concertada por el capo del cártel de Sinaloa con el periodista que no miente, palabras que el fundador de Proceso pone en boca del Mayo. Si me atrapan o me matan, nada cambia. Tal es la cabeza que abre el trabajo periodístico de quien ha hecho de la crónica su manera mejor de contar. De entrada, se adivina ya una intención que refuerza los dichos de César Gaviria, expresidente de Colombia, de Rubén Aguilar, exvocero del expresidente Vicente Fox, y de otros que afirman igual. La guerra frontal en contra del crimen organizado no se va a ganar. Luego del relato de cómo accedió al lugar de la cita, sin dar indicios que pudieran convertirlo en un delator, Julio Scherer habla del encuentro con Ismael Zambada, famoso como el Chapo y poderoso como el colombiano Escobar. De acuerdo con su testimonio, aquello se trató de una plática en la que se habló de Vicentillo, el hijo al que Zambada llora, del pánico, del miedo que carga cada día a que el ejército lo agarre, y del valor que espera tener para quitarse la vida si es que un día sucede. Según la visión del Mayo, el gobierno tiene que hacer su labor. Es su derecho y es su deber, afirma. Lo que objeta es la manera en la que lo hace el ejército. Rompen puertas y ventanas, penetran en la intimidad de las casas. En la guerra desatada el número de víctimas crece incesante. Y aunque los capos caigan, nada va a cambiar, asegura. Se dice también del Chapo. ¿Querría verlo? ¿Le gustaría? Pregunta Zambada. Por supuesto, responde Scherer. Voy a llamarlo, y a lo mejor. Se habló de eso, de todo eso, del narco, del miedo, de las mentiras de Proceso según el Mayo, y de la guerra perdida del gobierno.
Sin embargo, luego de la crónica del encuentro inédito sigue habiendo una pregunta. ¿Para qué? Es el problema ético. Y creo, Carlos, que se equivocan también quienes dicen que es incorrecto entrevistar o darle voz o darle foro a un personaje de este tipo. Grandes escritores en el pasado lo han hecho, en Estados Unidos Truman Capote lo hacía, en Colombia, bueno, muchísimos casos, y los mismos criminales nazis fueron objeto en algunas ocasiones de entrevistas, a veces incluso por parte de entrevistadores judíos que recogieron sus memorias. Así que no veo esa parte ética, sí veo un hit periodístico. Lástima, por supuesto, que el Mayo Zambada no dijo todo lo que todo mundo quisiera que hubiera dicho. Si Scherer quería contar que estuvo con el Mayo Zambada, lo hizo bien. Pero, ¿qué se ganó? ¿Qué ganan todos los demás? Quizás solo la experiencia de la anécdota y saber que Joaquín Guzmán podría ser el siguiente en la lista de las entrevistas exclusivas. ¿Qué más? Tal vez un día el tiempo lo dirá. Bueno, lo que sí le digo es que la entrevista a mí me parece importante. Algunos, como Aguilar Camín, no están de acuerdo y ha lanzado un artículo fuertísimo en contra de don Julio Scherer, incluso llamándolo santón del periodismo. Me parece que no es una expresión que valga, más allá de que se tengan diferencias con Proceso y con don Julio Scherer. Me parece que por ahí no va. Yo creo que hay que reconocer que don Julio Scherer es un trabajo excepcional. Entrevistó a un capo, lo buscaron. Don Julio Scherer ha tratado de hacer, respecto del periodismo de esta naturaleza, no un seguimiento de los grandes cárteles a partir de si los grandes cárteles están mandando cocaína, drogas, si están teniendo esto o lo otro. Él ha hecho fundamentalmente, lo que ha tratado de hacer es la parte humana, la vida de cómo es posible que alguien se meta en todo esto. Eso... Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimenta. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisispolitico.com. Continuamos.